1793, una importante delegación británica llegó a las puertas del Palacio de Chengdu, en el noreste de China. La lideraba este hombre, George Macartney, uno de los diplomáticos más veteranos de la corona británica, a quien el rey Jorge había encomendado la misión más difícil de su carrera: establecer por primera vez lazos comerciales estables entre Inglaterra y China. Macartney y su equipo viajaron durante 12 largos meses. Circunnavegaron África, atravesaron el Océano Índico y cruzaron a caballo la región montañosa de Millún, donde pudieron contemplar la Gran Muralla. Ahora, la delegación británica estaba a punto de encontrarse con Qianlong, gran emperador de China. La audiencia tuvo lugar en un pabellón de caza situado a las afueras de Palacio. Con la ayuda de un intérprete, Macartney transmitió a Qianlong las peticiones del rey Jorge: permiso para comerciar en todo el imperio chino, una embajada permanente en Beijing y una isla cerca de la costa desde la que los mercaderes pudieran operar bajo jurisdicción británica. Para mostrar el desarrollo tecnológico de Occidente, Macartney entregó al emperador valiosos regalos: relojes mecánicos, telescopios, sextantes y una gran maqueta del universo. Sin embargo, Qianlong no pareció impresionado por estos ingenios y rechazó punto por punto la propuesta de los británicos. El emperador explicó a Macartney que China era el país más avanzado de la Tierra y que, como tal, contaba ya con todos los productos y tecnologías que pudiera necesitar. A su modo de ver, el subdesarrollado Occidente no tenía nada que ofrecerle. Este episodio es fascinante porque nos habla de un mundo en el que Asia era aún la región más avanzada del planeta, dotada de un poder político y económico tal que podía rechazar a Europa y dictar el ritmo de la globalización a su antojo. Un mundo al que quizás estemos a punto de regresar. El siglo XXI será el siglo de Asia. China se ha convertido en la economía más dinámica del planeta y ha empezado a asumir un liderazgo internacional que hasta entonces había estado reservado a Europa y a los Estados Unidos. Este despertar no ha pasado desapercibido para nadie en Occidente. Lo que muchos ignoran es que el ascenso de China al estatus de potencia global no es una novedad, sino un retorno a la normalidad. A veces actuamos como si la emergencia de la economía china hubiera comenzado hace solo 40 años, cuando en realidad forma parte de una perspectiva histórica mucho más amplia. De hecho, el periodo que vivimos hoy en día es, en cierto modo, anómalo. Es un periodo en el que China no ha sido una de las grandes economías mundiales. En ciertos aspectos, China está retomando un papel que tuvo durante casi 1000 años: ser una de las economías más potentes del mundo. Nada refleja mejor esa historia que este mapa. En él se muestra la posición del centro de gravedad de la economía mundial, calculado a partir del Producto Interior Bruto de cada país. Durante más de 1600 años, ese centro económico estuvo aquí, en el corazón de Asia. Ahí surgieron las primeras grandes civilizaciones y muchas de las tecnologías más revolucionarias de la época. Cuando Qianlong y Macartney se encontraron en 1793, Asia era hogar de las ciudades más grandes del planeta y producía el 60% de la riqueza global. Es decir, el emperador chino tenía motivos para sentirse en la cúspide. Sin embargo, esa situación estaba a punto de cambiar. A partir del 1800, la revolución industrial disparó el crecimiento económico de Europa y Norteamérica e incrementó drásticamente el poder militar de sus naciones. Apenas 50 años después de que Qianlong despreciara su oferta,
Inglaterra derrotó a China en las guerras del opio y obligó a Japón y a Corea a firmar los llamados Tratados Desiguales, en los que se establecía un nuevo orden comercial muy desfavorable para los estados asiáticos. Como consecuencia, el centro de gravedad de la economía mundial abandonó por primera vez Asia y empezó a virar hacia Occidente. Los terribles efectos de la Guerra Civil China, que asoló el país durante 22 años, y la derrota del Imperio japonés en la Segunda Guerra Mundial no hicieron sino consolidar esta tendencia. En 1950, el centro económico del mundo se situaba aquí, en el Océano Atlántico, justo entre las dos grandes potencias de la época, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Para entonces, China era una sombra de su pasado, convertida en una nación pobre y aislada bajo el gobierno comunista. A sus vecinos asiáticos no les iba mejor. Sus economías permanecían en una fase preindustrial, lastradas por el subdesarrollo y los abusos de las potencias coloniales. La forma en la que la mayoría de los occidentales ven el mundo se ha estancado aquí, en los años 50 del siglo pasado, cuando Estados Unidos y Europa lo dominaban todo. Pero lo cierto es que la historia no se detuvo en este punto. A partir de 1960, los países del este de Asia comenzaron a recuperar su esplendor. Primero fue Japón, con un crecimiento económico tan espectacular que en 1986 se convirtió en la segunda economía del planeta. Después vinieron Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y China. En líneas generales, China se convirtió en la fábrica del mundo en las décadas de los 80 y los 90. Pasó a ser el lugar en el que todos fabricaban. Pero con el cambio de siglo, ese modelo empezó a cambiar. China se enriqueció, creció su economía doméstica, con muchos consumidores de clase media, y desarrolló parte de las tecnologías más avanzadas del mundo. A causa de estos cambios, el centro económico del mundo dejó de virar hacia Occidente y comenzó a regresar a Oriente. Y lo hizo a una velocidad sorprendente, a unos 140 kilómetros al año, es decir, un 30% más rápido que cuando se desplazó hacia Europa después de la primera revolución industrial. Hoy, el centro económico del mundo está aquí, y si las cosas siguen el curso esperado, en las próximas décadas habrá regresado a una posición muy similar a la que tenía en el siglo I. Asia genera ya la mitad de la riqueza mundial. Posee el 40% de las grandes empresas y alberga al 50% de la clase media de este planeta. La mayor parte de estos números se deben a China. Los actuales líderes de China hablan del gran renacimiento del pueblo chino, que es una expresión en la que se combinan diversos ámbitos muy diferenciados. En parte se refiere a la economía, al hecho de que China se ha convertido en la segunda potencia económica mundial según el PIB, y también al modo en que China observa el mundo e interactúa con él. Se supone que esta es la base de un renacimiento del compromiso chino con el mundo exterior, en términos de poder diplomático, capacidad de influencia en los sucesos globales, sobre todo en las regiones asiáticas, y, por supuesto, en ámbitos como la defensa y el ejército, donde están gastando grandes cantidades de dinero. El regreso de China al corazón de la economía mundial marcará una nueva fase en la historia. El Atlántico dejará de ser el principal eje vertebrador de la economía y Eurasia se convertirá, de nuevo, en la gran autopista de la globalización. Este es al menos el objetivo que persigue el proyecto más ambicioso de China, la Belt and Road Initiative. Corgos, uno de los lugares más remotos de la Tierra. Situado en la actual frontera entre Kazajistán y China, Corgos se ubica en el punto del mapa más alejado de cualquier océano. En el mundo que conocemos, la falta de una salida al mar implica aislamiento. Pero hace 1000 años, Corgos formaba parte del eje comercial más importante de la antigüedad, la Ruta de la Seda.
Creada en el siglo II a.C. por la dinastía Han, la Ruta de la Seda conectó las grandes civilizaciones de la época y sirvió como la primera gran autovía de la globalización. Sus barcos y caravanas transportaron productos, tecnologías revolucionarias, religiones e ideas que cambiaron el mundo. Corgos era una etapa importante de la ruta. En sus bulliciosos mercados podían encontrarse todo tipo de productos exóticos y escucharse multitud de lenguas distintas. Pero nada es para siempre. Cuando el imperio mongol se derrumbó en el siglo XV, la Ruta de la Seda perdió su principal protector y entró en un lento pero inexorable declive. A medida que las caravanas fueron desapareciendo, también lo hicieron los mercados de Corgos, que acabaron sepultados por la arena del desierto. Hasta ahora. En septiembre de 2013, Xi Jinping, presidente de la República Popular China, hizo un anuncio de trascendencia histórica en la Universidad de Kazajistán. Ante un nutrido grupo de políticos, académicos y empresarios asiáticos, Xi Jinping anunció al mundo el lanzamiento de la Belt and Road Initiative, el proyecto económico más ambicioso de este siglo. Con un presupuesto estimado en $1 billón, la Belt and Road comprende una vasta red de ferrocarriles, autovías, puertos, redes de energía y cruces transfronterizos que se extenderán por más de 70 países de Asia, África y Europa. Todo con un objetivo: revitalizar la antigua Ruta de la Seda y dar comienzo a una nueva etapa de la globalización, en la que China volverá a ser la gran protagonista. La iniciativa Una Franja, Una Ruta es uno de los proyectos económicos más ambiciosos que se han descrito en la historia reciente. De momento, muchos de sus corredores solo existen en el mapa, pero varios ya se han construido y están transformando los territorios que atraviesan de una manera sorprendente. Corgos es un buen ejemplo. En solo 5 años, este antiguo asentamiento comercial ha resurgido del olvido para convertirse en una ciudad de 100.000 habitantes y en el puerto seco más grande del planeta. Cada día, trenes procedentes de China se detienen en Corgos para cargar mercancías y combustible, antes de continuar su viaje de 13.000 kilómetros hasta Europa. Un trayecto que dura la mitad de lo que se tarda por mar y que emite 3 veces menos CO2 que el transporte tradicional por carretera. Para muchos expertos, Corgos es solo un anticipo de las profundas transformaciones que traerá la Belt and Road. La iniciativa Una Franja, Una Ruta posee la capacidad de provocar muchos efectos positivos y también negativos si se hace mal. En cuanto a los efectos positivos, uno de los más básicos es la creación de reservas de capital, fondos de inversión directa que en estos momentos no están disponibles. Del mismo modo que la Ruta de la Seda provocó un florecimiento económico y cultural de los pueblos antiguos, se cree que la red de infraestructuras china generará una nueva etapa de prosperidad que beneficiará a los países situados en los extremos de la ruta, pero también a las naciones del sureste asiático y del Medio Oriente, que tanta miseria e inestabilidad han sufrido en el último siglo. Esta perspectiva es ilusionante, pero no todos los académicos están de acuerdo con ella. De hecho, para muchos la Belt and Road no es un milagro que celebrar, sino una amenaza que temer. ¿Cuál es el peligro? La historia ofrece un precedente revelador. El Plan Marshall es recordado hoy como el gran gesto altruista de la historia. Entre 1948 y 1952, los Estados Unidos regalaron a las naciones europeas más de $12 billones para que reconstruyesen sus economías y superasen la miseria en la que las había dejado la Segunda Guerra Mundial.
Algo de esto ocurrió. Pero lo cierto es que el Plan Marshall tuvo un segundo objetivo mucho más ambicioso, del que poco se habla: extender el poder económico y político de los Estados Unidos sobre Europa. The whole situation is critical in the extreme. But there's no doubt whatever in my mind that if we decide to do this thing, we can do it successfully. And there's also no doubt in my mind that the whole world hangs in the balance as to what it is to be in connection with what we're endeavoring to put forward here. Thank you. La mayoría de los historiadores coincide en que las economías europeas ya estaban recuperándose cuando llegó el dinero norteamericano, y que este solo supuso un incremento del 0,03% del PIB en los países receptores. Un incremento valioso sin duda, pero menor si lo comparamos con los efectos ocultos que el plan tuvo. Washington utilizó el Plan Marshall para imponer su modelo económico. Los países europeos fueron obligados a adoptar las reglas del capitalismo norteamericano y a abrir sus mercados a sus grandes multinacionales. Al contrario de lo que sugiere la propaganda de la época, solo una pequeña parte de los fondos se dedicaron a reconstruir casas o escuelas. La mayor parte del dinero fue a parar a manos de empresas estadounidenses o sirvió para crear infraestructuras y estimular industrias de interés estratégico para ellas, como por ejemplo la petrolera. En paralelo, Washington aprovechó el plan para extender su control político sobre Europa y frenar la influencia soviética. La CIA recibió un 5% de los fondos, más de 600 millones de dólares, que la agencia empleó para debilitar a los partidos comunistas de Francia e Italia, controlar medios de comunicación y financiar las primeras operaciones secretas de la Guerra Fría. Esta oscura vertiente del Plan Marshall no pasó desapercibida para los intelectuales de la época. Figuras como Albert Einstein lo criticaron públicamente y advirtieron de que serviría para agravar las tensiones entre Occidente y la Unión Soviética. Algo que, de hecho, acabó ocurriendo. La pregunta que ahora se hacen algunos es: ¿tendrá la Belt and Road Initiative un efecto similar? ¿Es el plan de Xi Jinping un intento honesto de revitalizar el comercio euroasiático o una manera encubierta de ampliar la influencia de China? Muchos investigadores se inclinan por lo segundo y hablan de una trampa del endeudamiento. Denuncian que China está prestando dinero a países para que construyan infraestructuras, aun a sabiendas de que no podrán pagarlas. Cuando, pasado el tiempo, la deuda se vuelve insostenible, China se ofrece a cancelarla a cambio de ciertas concesiones estratégicas. Quizás suena teoría conspiratoria, pero lo cierto es que ya está ocurriendo. En 2011, China condonó una deuda a Tayikistán a cambio de la cesión de un territorio en disputa del tamaño del área metropolitana de Londres. Y en 2017, se hizo con el control del segundo mayor puerto comercial de Sri Lanka. Algunos expertos afirman que estos resultados fueron buscados intencionalmente por China desde el principio. Otros no están de acuerdo. Algunos se preguntan si es una política deliberada para hacerse con el control de determinados bienes en esos países. No creo que sea así, porque lo que pretende China con este plan es crear relaciones a largo plazo. Los chinos se han dado cuenta de que no se puede construir una relación a largo plazo si los acuerdos económicos se vienen abajo. Sea como fuere, lo que es evidente es que, a medida que otros países vayan aumentando su dependencia económica de China, irán perdiendo parte de su autonomía política e irán cayendo en la esfera de influencia de Beijing, tal y como los países europeos cayeron bajo el control de Washington después de la Segunda Guerra Mundial. Ningún país está libre de esta amenaza, ni siquiera las naciones ricas de Occidente. Ahora, los países occidentales empiezan a tener en cuenta los intereses de China antes de tomar ciertas decisiones políticas y económicas, como ya pasaba hace 400 años.
China y Occidente pueden ser aliados. No hay duda de ello. Pero es evidente que tienen formas distintas de entender el mundo y que esas diferencias generarán fricciones en los próximos años. Algunos investigadores creen que podrían derivar en algo terrible. Este es el Dr. Graham Allison, profesor de gobierno en la Universidad de Harvard y director de su proyecto de historia aplicada. Hace un tiempo, Allison quiso saber qué efectos podría tener el auge de China en el mundo. Así que acudió al pasado en busca de respuestas. He tratado de aplicar la historia en el siguiente sentido. Si miramos atrás, encontraremos pistas que nos ayudarán a prever el futuro. Después de analizar los últimos 500 años de historia, hemos encontrado hasta 16 casos en que una potencia emergente amenaza con desplazar una gran potencia reinante. En 12 de esos casos, el resultado fue una guerra. Guerra y miles de muertes. Así ocurrió en 1519, cuando el imparable ascenso de España bajo el reinado de los Habsburgo desafió la preeminencia de Francia en Europa occidental, o en 1941, cuando la expansión japonesa puso en riesgo el control estadounidense del Océano Pacífico. En estos y otros 9 casos, la aparición de un nuevo poder en el plano internacional y su enfrentamiento con el poder dominante se tradujo en tensiones diplomáticas, disputas comerciales y conflictos armados. En todos los casos, la potencia emergente piensa: soy más grande, más fuerte, merezco más poder. Mientras que la potencia dominante siempre piensa: ¿qué haces, advenedizo perjudicial? ¿Qué pretendes? Estás alterando el orden internacional. Eso desencadena una rivalidad inevitable y unas tensiones que casi siempre desembocan en una guerra. Allison llamó a este fenómeno la trampa de Tucídides, en recuerdo del historiador ateniense que relató la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Escribió la famosa frase: fueron la rebelión de Atenas y el miedo que inspiró en Esparta lo que hizo inevitable la guerra. Basándose en esta evidencia, Allison argumentó que la posibilidad de que estalle una guerra entre Estados Unidos y China en las próximas décadas es mucho más alta de lo que solemos pensar. Nadie tiene una bola de cristal, así que no se sabe con seguridad. Pero si Tucídides pudiera ver lo que está pasando hoy, diría que la potencia emergente y la potencia reinante avanzan cada vez con mayor velocidad por una senda que puede conducir a la mayor colisión de todos los tiempos. No todos los investigadores comparten este diagnóstico. El profesor Yan Xuetong, uno de los especialistas en relaciones internacionales más famoso de China, afirma que la probabilidad de que haya una guerra entre China y Estados Unidos en los próximos 10 años es muy baja. Hablando desde el bando de los chinos, como analista, no como político, minimiza el riesgo de guerra. Lo que me parece más probable es que se produzcan fricciones continuas de menor intensidad entre ambas partes, sobre todo en lo que al ámbito económico respecta. El tiempo dirá. Lo que es innegable es que Estados Unidos y China ya han entrado en una fuerte competencia comercial y tecnológica que, en muchos sentidos, empieza a parecerse a aquella que libraron los Estados Unidos y la Unión Soviética en la segunda mitad del siglo XX. Una nueva guerra fría tecnológica por el dominio en los campos de la seguridad, la política, la tecnología y la economía. Ambos países están levantando barreras económicas para limitar el crecimiento de la potencia rival y reducir su interdependencia, tal y como hicieron los Estados Unidos y la Unión Soviética. Además, tanto China como Estados Unidos están practicando espionaje industrial, ciberataques y una agresiva batalla tecnológica a través de compañías como Google y Huawei.
De hecho, hay una serie de características en el entorno de la tecnología y digital que hacen que esta colisión sea más estructural. La competencia por el talento, la competencia por la frontera tecnológica y las empresas competitivas en ese espacio, hacen que este sea un mundo G2 de dos grandes potencias compitiendo por ocupar la frontera. Este mapa ilustra la batalla tecnológica de la que habla el Dr. Muñiz. En él se muestran las empresas más innovadoras y productivas del mundo, cuyo valor en bolsa superan ya los $1.000 millones. Como se puede ver, la mayoría se encuentran en China y en Estados Unidos. Si la tendencia actual se mantiene, es probable que, en un futuro cercano, el mundo acabe dividiéndose en dos grandes bloques de influencia, uno controlado por los Estados Unidos y otro por China. Dos bloques enfrentados, dotados cada uno con sus propios organismos internacionales, estándares tecnológicos y espacios comerciales. Nos movemos, por lo tanto, hacia un mundo G2 en el campo de la tecnología, con dos grandes gigantes compitiendo por ocupar y dominar la frontera tecnológica y de innovación. ¿Podría esta competición acabar en una guerra abierta entre las dos potencias? Los líderes norteamericanos y chinos parecen creer que sí. Tanto Xi Jinping como Donald Trump han incrementado drásticamente la presencia de sus armadas en el Pacífico y están construyendo nuevas bases militares en la región. Es evidente que ninguno de los dos está interesado en desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Eso sería desastroso para ambos. Pero la historia enseña que con demasiada frecuencia los países acaban chocando en conflictos bélicos, no porque sus líderes quieran, sino porque se ven arrastrados por una serie de circunstancias, confusiones y errores que escapan a su control. Así ocurrió, de hecho, con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Cuando, acabado el conflicto, un joven militar preguntó al veterano canciller alemán Theobald von Bethmann por qué su país fue a la guerra, el otro le contestó: ojalá lo supiese. Muchos investigadores consideran que la misma situación podría repetirse en un futuro cercano. ¿Qué podría pasar si Taiwán decidiera dar pasos firmes hacia la independencia como sucedió en 1996? Si China se viera obligada a responder violentamente y los Estados Unidos acudieran en auxilio de Taiwán. Pues ya está. Podría ocurrir algo similar en Corea del Norte. ¿Eso puede provocar una guerra? Sí. ¿Es inevitable? No. Impedir que la rivalidad entre Estados Unidos y China degenere en un invierno comercial o en la Tercera Guerra Mundial es uno de los grandes retos de nuestro tiempo. Pero no será el único. La globalización traerá otro desafío a nuestras vidas. La historia de la humanidad es la historia de una larga migración. De las llanuras de África, hace 2 millones de años, hasta los rincones más remotos de la Tierra. Desde el principio de los tiempos, los seres humanos se han movido de un lugar a otro en busca de mejores oportunidades. Lo hicieron en el pasado, a pesar de grandes amenazas e inmensos obstáculos. Y lo seguirán haciendo en el futuro, a pesar de inventos modernos como las naciones, los pasaportes y las fronteras. Según las Naciones Unidas, en la actualidad hay 250 millones de personas viviendo fuera de su país de origen. Un número que podría incrementarse por 4 en las próximas décadas, como consecuencia del cambio climático y la creciente desigualdad. La mitad de estos nuevos migrantes se ha establecido en 2 regiones concretas del planeta: Europa y Norteamérica. Desde 1960, la presencia de extranjeros en los países occidentales ha aumentado significativamente, y con ella también lo ha hecho el número de ciudadanos que quieren limitar o acabar con la inmigración. Nada refleja mejor ese deseo que esto. Los humanos llevamos milenios levantando muros.
ahora, la mayoría de ellos tenían un propósito defensivo. Se construyeron para proteger a las personas de invasiones y saqueos, y como tales, fueron clave en el desarrollo de la civilización. Los muros fueron fundamentales en la historia y el desarrollo de las civilizaciones. Podían defender los hombres sin preparación y poco hábiles con las armas. Eso supuso que los hombres destinados a convertirse en guerreros pudieron optar por hacer otras cosas. Se transformaron en civiles, en trabajadores, y eso fue vital. Gracias a estos muros defensivos, nuestros antepasados pudieron concentrar sus esfuerzos en producir alimentos, conocimientos científicos y cultura. Sentando así las bases del bienestar que disfrutamos hoy. Sin embargo, tras la Segunda Guerra Mundial, las cosas cambiaron. El desarrollo de la aviación y los tanques hizo que los muros se volvieran inútiles como mecanismo defensivo, así que las naciones dejaron de construirlos. Hasta ahora. Apenas se había posado el polvo de la caída del muro de Berlín cuando muchos países empezaron a levantar nuevas barreras en sus fronteras. A principios de los años 90, la administración Clinton reforzó la seguridad de la frontera entre los Estados Unidos y México. A partir de ahí, fueron docenas los países que también reforzaron sus fronteras. Cuando el siglo XX llegó a su fin, en el mundo había solo 16 muros fronterizos entre países. Ahora hay más de 75. Solo en la Unión Europea se han construido más de 1000 kilómetros de muros fronterizos. Esto es 6 veces más que la longitud que tuvo el muro de Berlín. ¿Qué ha motivado esa fiebre aislacionista? El miedo. Pero no a los ejércitos, sino a la gente pobre y diferente. Los muros levantados en Europa a partir de 2010 son muros reales, muy diferentes de la mayoría de los muros históricos. Suelen adoptar forma de vallas porque ya no tienen un propósito militar. Serían inútiles contra tanques, aviones, misiles o drones. A diferencia de los muros del pasado, estos se levantan para detener a los inmigrantes civiles. Los nuevos muros están diseñados para evitar que las personas procedentes de países pobres entren sin permiso a los países más ricos. En muchos casos, aspiran además a algo mayor: frenar el flujo de ideas y aislar las identidades nacionales de influencias externas. La pregunta es, ¿lo lograrán? ¿Pueden los muros detener la globalización? La historia tiene algunas respuestas. El muro de Adriano. La mayor construcción en piedra jamás erigida por el Imperio Romano. Con más de 100 kilómetros de longitud, el muro de Adriano cruzaba de este a oeste toda la isla de Gran Bretaña y albergaba en sus fuertes unos 8000 soldados. Todo con un objetivo: separar a los romanos de los bárbaros que vivían al norte, en la actual Escocia. ¿Funcionó esta estrategia? El emperador Adriano ordenó construir el muro del norte de Inglaterra unos 120 años después de Cristo, y no hubo noticias sobre él durante 60 años. Cuando un muro es eficaz, no se habla de él. Y si no se habla de ese muro, este no se incluye en la historia. Parece que el muro de Adriano funcionó bastante bien durante un periodo de 50 o 60 años, momento en el que fue superado por los bárbaros del norte. El muro de Adriano logró contener los ataques de las tribus del norte durante algún tiempo, pero no impidió que, a la larga,
los pueblos germánicos se instalaran en Gran Bretaña y se mezclasen con la población local. Hoy, la sangre de jutos, anglos y sajones corre por las venas de muchos ciudadanos del Reino Unido, al igual que sus costumbres, su lengua y su arte. El mismo resultado se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia y se observa hoy en nuestras fronteras. Los muros no sirven para detener los flujos migratorios, como mucho, sirven para reconducirlos y empeorarlos. Alguien que abandona su hogar huyendo de la pobreza o de la guerra y que viaja durante semanas en condiciones terribles, no se detiene ante un muro, por muy grande que sea. Si no es capaz de cruzarlo, lo rodea. En 2016, varios países del este de Europa cerraron las rutas terrestres que los refugiados de Siria estaban usando para llegar a Occidente. Como respuesta, los refugiados cambiaron sus itinerarios y empezaron a cruzar por el mar Mediterráneo en pequeños botes de goma. Las muertes se dispararon. El gasto económico y la presión política en los países europeos aumentó, pero el flujo migratorio no se detuvo. Los muros no solucionan el problema de la inmigración. De hecho, lo empeoran. En cualquier caso, la pregunta que debemos hacernos no es cómo detener a los inmigrantes, sino si debemos detenerlos. ¿Es la inmigración un problema o una solución para Occidente? En 1950, Alemania Occidental estaba en aprietos. Tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial, la economía del país comenzaba por fin a recuperarse. Los campos y las fábricas volvían a abrir sus puertas. Pero había un problema. Faltaba mano de obra. Las empresas alemanas, y sobre todo los agricultores, necesitaban operarios. El problema no es que Alemania Occidental estuviera despoblada, es que había mucha capacidad de producción. Ante esta situación, las autoridades alemanas hicieron lo único que podían hacer: traer trabajadores del extranjero. En 1955, el gobierno alemán puso en marcha el programa Gastarbeiter, o de trabajadores invitados, dirigido a importar mano de obra de los países mediterráneos. Se firmaron acuerdos de inmigración con Italia, España, Grecia, Turquía, Marruecos, Portugal y Túnez. Y se aprobaron leyes laborales especiales para facilitar la contratación de extranjeros. Gracias al programa de trabajadores invitados, entre 1950 y 1973, llegaron a Alemania Occidental más de 4 millones de inmigrantes. Esto es el equivalente a todos los habitantes de Croacia. Estos inmigrantes jugaron un papel clave en el llamado milagro económico alemán, que vivió el país en aquellas décadas. Con su esfuerzo, hicieron prosperar la agricultura e industrias estratégicas como la del automóvil, en la que llegaron a ser el 25% de la fuerza laboral. Pero el trabajo de los inmigrantes no solo ayudó a las empresas, también benefició a la ciudadanía alemana. Cuando el gobierno anunció la puesta en marcha del programa de trabajadores invitados, algunos partidos políticos se opusieron, argumentando que los inmigrantes dejarían sin empleo a los alemanes y que provocarían un empeoramiento de las condiciones laborales. Sin embargo, ocurrió justo lo contrario. La tasa de desempleo en Alemania se redujo enormemente en los años 50 con el inicio de la inmigración. La tasa de desempleo en 1955 rondaba el 5 o el 7%, dependiendo de las fuentes. A principios de los 60 no superaba el 1%. Los inmigrantes asumieron trabajos que los alemanes occidentales no querían.
Esto hizo posible que muchos de ellos ascendiesen a puestos más cualificados y mejor pagados, y que, en apenas 2 décadas, su poder adquisitivo aumentara en más de un 70%. El temor a que los inmigrantes ocuparan los puestos de los trabajadores alemanes o redujeran sus ingresos resultó ser infundado. Al trabajar y pagar impuestos, los inmigrantes también aumentaron la recaudación del Estado y ayudaron a financiar los hospitales, las escuelas y las pensiones de los ciudadanos alemanes. El país estaba tan agradecido a los inmigrantes que el 10 de septiembre de 1964, varios representantes del gobierno acudieron a la estación de tren de Colonia para dar la bienvenida al trabajador invitado 1 millón, Armando Rodríguez de Sá, un carpintero portugués de 38 años. Armando fue recibido por todo lo alto. Las autoridades alemanas le entregaron un diploma, un ramo de flores y una fantástica motocicleta nueva. Escenas similares se repitieron en Austria, Canadá, Bélgica, Inglaterra, Finlandia o los Estados Unidos. Prácticamente todos los países desarrollados de Occidente recurrieron a mano de obra inmigrante en la segunda mitad del siglo XX. Hoy la situación es absolutamente diferente. Las voces anti-inmigración están creciendo en Occidente y cada vez gritan más alto, pidiendo la limitación o incluso la prohibición de los flujos migratorios. Existe preocupación por el empleo, el salario y la seguridad. Además, hay un miedo creciente al multiculturalismo. We need the wall. The Democrats know it. Everybody knows it. Muchas personas sienten que su identidad se está diluyendo en la sociedad globalizada y por eso están pidiendo limitar la diversidad que hay en sus países. ¿Solucionará eso sus problemas? Es innegable que en las últimas décadas muchos occidentales han visto empeorar sus condiciones de vida. Hay gente que ahora vive peor que antes y que por tanto tiene motivos para estar enfadada con el sistema. Pero sería un error pensar que la culpa es de la inmigración. Existe una amplia evidencia empírica que demuestra que la inmigración es buena para las economías. Cuando analizamos qué ha pasado en Europa en los últimos 30 años, después de cada oleada migratoria, encontramos 2 tendencias claras. Aumentó el PIB per cápita y se redujo el desempleo. Los inmigrantes, cuando encuentran trabajo, son unos miembros muy productivos de la sociedad. Lejos de ser una carga financiera, los inmigrantes son, de hecho, más productivos que los ciudadanos nacionales. En el mundo, los inmigrantes representan el 3,4% de la población, pero generan casi el 10% de la riqueza. Además, los inmigrantes constituyen un aporte demográfico esencial para la sostenibilidad de los estados del bienestar. Sin la inmigración, se reduciría la población de los países occidentales, que tendrían problemas para costear las pensiones de los mayores. Es muy beneficiosa, sobre todo para el estado del bienestar. Aparte de lo dicho hasta ahora, hay otra cosa que los inmigrantes hacen por nosotros. Algo de una importancia inmensa, de la que ni siquiera nos damos cuenta. Preservan el equilibrio del mundo. Al mudarse a países más desarrollados, los inmigrantes reducen la presión demográfica en sus lugares de origen y ayudan a sus comunidades mandándoles dinero. Especialmente en los momentos más difíciles, como cuando hay hambrunas o estalla la guerra. Solo el año pasado, los inmigrantes enviaron más de 600 billones de dólares en remesas a sus países de origen. Esto es 4 veces más que toda la ayuda al desarrollo internacional junta. Este dinero cumple una función clave. Mejora las condiciones de vida allí donde son peores, reduciendo las tensiones territoriales y construyendo un mundo menos desigual. Por tanto, no es verdad que, como dicen algunos, acoger a los inmigrantes tenga un efecto llamada que aumente la inmigración en el largo plazo. Es más bien al contrario. En 1972, los astronautas de la NASA nos regalaron una de las imágenes más importantes de la historia, la canica azul.
la primera fotografía de la Tierra tomada desde el espacio. Por primera vez, la humanidad pudo constatar con sus propios ojos algo que nuestros antepasados llevaban intuyendo hace siglos. Estamos todos juntos en el mismo barco. El comercio, las migraciones y los valiosos intercambios culturales que las acompañan no pueden ni deben detenerse. Los momentos más pacíficos y prósperos de nuestra historia han sido siempre aquellos en los que las personas y los bienes podían moverse con mayor libertad. De modo que, en lugar de levantar muros y barreras comerciales, deberíamos construir puentes para compartir la riqueza e integrar a aquellas personas que desean una vida mejor. La globalización no es buena ni mala. Es el destino inevitable de la humanidad. El horizonte hacia el que hemos caminado desde que abandonamos la sabana hace ya 2 millones de años y al que seguiremos caminando los próximos milenios. Aquí en la Tierra y quizás más allá.